Bienvenidos al cuarto encuentro Bancaribe Digital. Este ciclo de eventos nos ha permitido conversar sobre diferentes temas de interés, la transformación digital en la banca, los aspectos más relevantes de la banca digital, cómo definir los proyectos para alcanzar los objetivos de negocio a partir de la estrategia de transformación digital. Y hoy profundizaremos en este interesante tema, la inteligencia artificial. Al hablar de inteligencia artificial viene a la mente los robots, Terminator y cómo la red Skynet va a dominar el mundo. Hasta hace algunos años, la inteligencia artificial vivía primordialmente en las investigaciones académicas y en las películas de ciencia ficción. Normalmente se piensa que la inteligencia artificial es hacer robots que piensan como personas, pero no hay ninguna conexión con nuestras vidas. Y hoy todo eso ha cambiado. Ahora se llenan páginas de libros, artículos, prensa, de cómo apalancarnos en la inteligencia artificial para aumentar ventas, en productividad y en negocio. Pero lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la inteligencia artificial? Y la mejor definición que he conseguido es la que dice que es la aclaratoria del proceso de aprendizaje humano, la cuantificación del proceso del pensamiento, la explicación del comportamiento humano y el entendimiento de qué hace posible la inteligencia. O sea, en resumen, lo que estamos tratando es de entendernos a nosotros mismos. Hasta ahora hemos ido consiguiendo que la inteligencia artificial rentabilice la aplicación práctica de nuestros negocios y la vida diaria. Y realmente ahorita lo que estamos en un proceso de migración, de repotenciar nuestras apps y websites favoritos hacia próximamente manejar nuestros vehículos, administrar nuestros portafolios de inversión, automatizar la manufactura de los productos que compramos y parcialmente hacerse cargo de nuestras funciones y nuestras labores. Algunos países han tomado muy en serio esta tendencia y han desarrollado hubs no solo de innovación, como la Ruta N de Medellín o el Silicon Valley, sino también desarrollos exclusivos de inteligencia artificial. El ejemplo más claro es China creando Zhonghuanzhou y que apunta a ser líderes en inteligencia artificial en el año 2030. Todos estamos llenos de preguntas sin respuestas sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y va desde mi hijo de 7 años preguntando si en el futuro él podrá casarse con una mujer robot, hasta los adultos preguntándonos, bueno, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Queremos saber cuáles personas se beneficiarán de esta tecnología, si nos llenaremos de abundancia material para nosotros satisfacer nuestras vidas diarias o si vamos hacia un mundo administrado por las máquinas y donde esperemos que haya un espacio para la humanidad. Lo cierto es que hoy nadie tiene una bola de cristal para revelar estas inquietudes, pero en este webinar que hemos titulado La inteligencia artificial, un superpoder al alcance de todos, podremos ver qué hemos podido hacer y cuál es la tendencia de la tecnología, que la tecnología nos ha ayudado y nos ha servido hasta este momento. En el caso particular de la banca, pensamos que la inteligencia artificial es la tecnología que está llamada a transformar, brindando productos y servicios que mejoren la experiencia de nuestros clientes y estamos convencidos de la necesidad de transformarnos en ser un banco más ágil y más digital, que se adapte a las tendencias del mercado actual. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, a quien le damos la bienvenida a nuestro evento Bancaribe Digital. Wismar Rivas, gerente de Preventa e Innovación de Consein Consultora Ingeniera. Y por nuestra casa nos acompañan Irving Guzmán, director asociado de Auditoría de Sistemas y Canales Electrónicos, y Mariela Cabrera, vicepresidenta de Atención Digital al Cliente. Ambos líderes de Bancaribe, encabezando equipos de innovación y proyectos que apuntan a fortalecer la estrategia digital de la organización. Les invitamos a mencionarnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram como @Bancaribe y etiquetarnos con los hashtags inteligencia artificial y hashtag Bancaribe Digital. Y a reservar sus preguntas para el final de la presentación, igual el chat estará activo durante las ponencias. Sin más, presentamos a Wismar Rivas, quien iniciará el evento y me permito exponer su perfil.
Wismar Rivas es gerente de preventa e innovación de Conseguir Consultores e Ingenieros, empresa que ha permanecido desde hace 22 años. Es ingeniero de sistemas de la Universidad de Texas en Estados Unidos con PhD en Ciencias de la Computación. Cuenta con certificaciones de Microsoft en varias categorías como arquitectura Azure, inteligencia artificial, Office 365, System Center, certificación oficial en informática en Business Desktop Deployment y certificación de competencias en ingeniería de sistemas, entre muchas otras. Wismar cuenta con más de 30 años de experiencia enfocado en participar como ente colaborador en Conseguir Consultores e Ingenieros mediante la aplicación de conocimientos adquiridos y el aporte que pueda brindar a diferentes instituciones para lograr el éxito y el crecimiento empresarial y profesional. Gracias, Wismar, por acompañarnos en este encuentro. Adelante con tu presentación. Gracias a ti, Domingo, por la invitación, y gracias a todos por haber asistido esta tarde, donde vamos a estar hablando de un tema tan importante y tan interesante como tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial. Vamos a empezar un poco a ver qué es para nosotros lo que es la inteligencia artificial. Domingo lo estuvo diciendo, cuál era la definición, pero digamos, vamos a buscar una definición sencilla que normalmente la gente la está viendo, y tiene que ver con que es una rama de la informática que simula el comportamiento inteligente en las computadoras. Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Justamente estamos viendo por todos lados, más allá de la ciencia ficción, más allá de las películas, estamos viendo cómo la inteligencia artificial está llegando y ha llegado en muchos casos a la banca, finanzas y a cualquier tipo de ámbito de la vida del mundo hoy en día. Pero ¿dónde viene esto? ¿Dónde viene realmente este boom, esta parte de la inteligencia artificial? Y tenemos que remontarnos un poco al año 2016, cuando realmente empiezan a salir una cantidad de tecnologías que empiezan a madurar, y estas tecnologías empiezan a lograr de que sea mucho más accesible una cantidad de plataformas de nube sobre todo, donde tú tenías la capacidad de poder colocar y poder utilizar cualquier tipo de servicio, desde lo que corresponde a tener servidores arriba, como lo que tiene que ver con la parte de sistemas expertos y cosas de estilo. Pero veamos por qué la computación en la nube, digamos, es la base de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial hoy en día. Y la primera razón de esto se denomina la democratización de la información. ¿Qué se ha logrado con esto? Se ha logrado de que cualquier persona, cualquier empresa, como digo yo, sean desde las empresas más grandes a las empresas más pequeñas, un pyme, una persona, inclusive individuos, han logrado de alguna manera acceder a estas plataformas porque son compartidas con diferentes personas. Eso quiere decir que ese acceso a esa capacidad de cómputo puede ser utilizada por todos nosotros. Cualquier persona que necesite de alguna manera hoy en día la inteligencia artificial está a la mano de cada uno. Por otro lado, yo creo que es un punto bien importante, tiene que ver con el hecho que son la parte de los costos. El costo hoy en día para poder acceder a este tipo de servicios que anteriormente eran prohibitivos, solamente empresas muy grandes, empresas que tenían altas capacidades de ingresos, eran las que podían estar trabajando con este tipo de servicios. Hoy en día cualquier persona, y como les digo, desde una empresa grande hasta un individuo, puede tener acceso a este tipo de servicios. Y algo que tenemos que no dejar por fuera, tiene que ver con la cantidad de acceso a datos que existen hoy en día. A medida que ha pasado el tiempo, la cantidad de datos que almacenan las organizaciones, las empresas, inclusive nosotros como individuos, ha crecido de forma exponencial. Y una de las cosas que requiere la inteligencia artificial es esa parte de conocimiento. ¿De dónde va a sacar la información? ¿De dónde va a obtener esos datos que de alguna manera va a tomar, va a trabajar para que puedan ser utilizados por las organizaciones? Y ahí es donde viene el punto interesante. Todo esto viene de esa capacidad que se llama computación en la nube. Pero veamos otra cosa. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos también hablando de lo que tiene que ver con las diferentes ramas que están saliendo de inteligencia artificial. Veamos, por ejemplo, el primer caso, lo que tiene que ver con procesamiento natural del lenguaje, algo que se está utilizando mucho hoy en día, donde no solamente es el hecho de que podamos, por ejemplo, chatear con un bot, sino que una de las cosas que se está permitiendo es que la persona pueda interactuar, pueda conversar con cualquiera de estos elementos. Por otro lado, lo que tiene que ver con la parte de visión.
Eso es muy interesante porque esto nos ha permitido, utilizando la inteligencia artificial, que tengamos estos vehículos. Tengamos vehículos que de alguna manera son capaces de entender lo que está pasando en el entorno, que puedan manejarse sin necesidad de ningún chofer y que puedan llegar a un destino sin ningún tipo de contratiempo. Por otro lado, tenemos la parte de robótica, donde le estamos haciendo a estos dispositivos que son capaces de interactuar con el mundo real, que puedan controlar almacenes, que puedan controlar lo que tiene que ver con la parte de agricultura, inclusive si nos ponemos un poco más allá, la parte de ¿cómo se llama? De poder utilizar cualquier dispositivo, por ejemplo, Internet de las cosas para poder acceder. En el caso de los drones, se está utilizando hoy en día para poder acceder, por ejemplo, y conocer cómo está la parte de agricultura, está siendo afectada, cómo se encuentra y cosas de estilo. Algo que no dejamos por fuera tiene que ver con la parte de la planificación y resolución de problemas. Hoy en día es muy interesante porque lo que estamos haciendo es que le estamos entregando problemas a la parte de inteligencia artificial para que nos diga cuáles son las posibles soluciones que él visualiza o que él logra encontrar en caso de un problema. Qué interesante porque aquí con la inteligencia artificial no le decimos cómo hacerlo. Sencillamente le planteamos el problema y qué es lo que nosotros queremos que cómo se solucione. Él se va a encargar de buscar cuál es el método para solucionar el problema que está dando. Y por otro lado, lo que tiene que ver con aprendizaje, que afecta a todas las ramas de inteligencia artificial, porque de alguna u otra manera, para poder conversar, para poder manejar la parte de visión, para manejar robótica, todos de alguna manera tienen que aprender, tienen que ser entrenados para que sean capaces de llegar a un feliz término cualquier tipo de acción que nosotros queramos utilizar en lo que corresponde a la parte de inteligencia artificial. Ahora, estos solamente son los únicos casos, solamente es inteligencia artificial, no solamente tenemos, por ejemplo, el hecho de ver qué servicios cognitivos. Y fíjate algo interesante. Primera cosa que tenemos que empezar a ver, la parte de visión es algo que está creciendo muchísimo. Es muy importante porque eso nos va a permitir a nosotros poder trabajar con cosas que tienen que ver con realidad aumentada, realidad virtual y cosas de estilo. Y lo primero que estamos viendo, por ejemplo, es el hecho de lo que es la parte de visión, donde ahorita se puede llegar, por ejemplo, a un establecimiento y si tienen lo que corresponde, la parte de reconocimiento facial, el sistema puede entender y saber quién es la persona, le puede dar la bienvenida. Por ejemplo, imagínense que Domingo llega al banco y el banco lo reconoce apenas entra, mira, está llegando Domingo, oye, bienvenido, aquí tienes los servicios, te está esperando tal persona, o sea, ya le tiene todo el detalle de la persona. Y por otro lado, lo que tiene que ver, por ejemplo, con cosas como lo que es la parte óptica, que es leer el texto y poder convertirlo ya en lo que corresponde a texto de computadora. Vemos algo que, por ejemplo, se está llevando mucho, que tiene que ver con la parte de videoindexación, que es interesante porque una de las cosas que nos permite, por ejemplo, cualquier video que de alguna manera nosotros queramos buscar una información, el sistema es capaz de localizarla. Por ejemplo, yo quiero que me localices en una película X, yo quiero que me localices tal parte. Por ejemplo, cuando el actor principal está haciendo un acto heroico y el sistema me es capaz de decirme quién es el actor que lo está haciendo, qué texto o digamos, qué diálogo dijo en ese momento, es capaz de colocarlo. Pero no solamente nos quedamos con la parte de visión, veamos también la parte de voz, donde hoy en día es capaz de que tú hables con los computadores y estos sean capaces de entender el texto que tú le estás hablando, lo que es la forma de conversar, y que no solamente se quede en eso de convertirlo, sino que además te sirva como traductor. Eso es muy interesante. Hoy en día tenemos la capacidad de utilizar 120 lenguajes diferentes, donde tú puedes empezar a tener un interlocutor que puede estar en japonés, y esa persona en japonés te habla a ti, y a ti el sistema te lo traduce y te lo dice en español. Tú le respondes en tu idioma materno, en español en este caso, y el sistema se lo va a traducir en japonés y se lo va a entregar sin necesidad de que tengamos un traductor en el medio. Y esto lo están haciendo los sistemas inteligentes, la inteligencia artificial. Veamos por otro lado lo que tiene que ver con la parte del lenguaje. Me gusta mucho esta parte porque el lenguaje justamente es lo que ha hecho poderoso y útil mucho lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial. Y lo estamos viendo, por ejemplo, no solamente en las traducciones, en el análisis de texto, sino en cosas tan sencillas como tiene que ver, por ejemplo, con la parte de preguntas y respuestas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no llegan de repente a un sitio web y te aparece un bot y tú en vez de estar buscando en un sitio toda la información o el tipo de información que quieres, sino que solamente se la solicitas al bot y el bot es capaz de llevarte a la página o indicarte a qué número telefónico puedes hablar o si tienes algún tipo de reclamo o tienes alguna duda, una consulta, el sistema es capaz de entregarte esa información. Y recuerden algo, lo interesante de esto es que tienes un servicio que es 7 por 24.
O sea, sin importar, y sobre todo en estos momentos donde estamos mucho tiempo en la casa, donde estamos haciendo mucho teletrabajo, es importante que tengamos capacidades y que las empresas entreguen esas capacidades a los clientes, a los proveedores, a los aliados de negocio que tienen para poder trabajar. Y por último, lo que tiene que ver con la parte web. Hoy en día la parte web se está intensificando muchísimo y la razón de eso justamente es el hecho de que estamos mucho tiempo trabajando de forma remota. Entonces, cuando tenemos que estar buscando imágenes, lo que es texto, lo que tiene que ver con mapas, cualquier tipo de sugerencia, todo lo que sea de alguna manera necesario para buscar información que nos sirva para aprendizaje, que nos sirva de alguna manera para el trabajo, justamente ahí es donde entra toda esta cantidad de servicios cognitivos, que es lo que entrega la inteligencia artificial. Entonces, como les comentaba, la parte de pregunta y respuesta es súper, pero súper emocionante, porque es la primera etapa que toda empresa, de alguna manera, que se mete en el mundo de inteligencia artificial, es lo que empieza a utilizar, de manera que, que el sistema le puede entregar lo que corresponde a las dudas y consultas que tiene. Y por otro lado, que no deja de ser, digamos, importante, todo el tipo de análisis que tiene que ver con el texto, lo que tiene que ver con cosas, hasta análisis de sentimiento. Entonces, esa parte del lenguaje es lo que inicialmente todas las organizaciones, de alguna u otra manera, ingresan y empiezan a trabajar con lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial. Y veamos la parte específica de texto. Yo creo que una de las cosas, y me llama mucho la atención, el hecho de nosotros poder revisar lo que es lo que denominamos análisis de sentimiento. Cuando hablamos de análisis de sentimiento, es poder dilucidar esta persona cuando me está colocando un Twitter o me está hablando por un chatbot o me está hablando en cualquier sistema de mensajería. ¿Cómo está la persona? ¿Está molesta conmigo? ¿Está contenta por el servicio que le estoy dando? ¿Está parcial, o sea, parcialmente contenta? Entonces, ese tipo de análisis de sentimientos es una de las cosas que nos permite la inteligencia artificial. Porque acuérdense que una de las cosas que necesitamos hoy en día es tener el oído puesto en lo que está pasando en el mundo. En este caso, hablamos, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales, para toda organización que de alguna manera se respete, necesita tener ese análisis constante, ese oído en ese mundo digital que nos va a indicar si la gente está contento o no por cualquier tipo de servicio que estoy prestando. Entonces, el análisis de sentimientos ha sido una de las cosas que muy, pero muy uso, o sea, un uso muy importante se le está dando hoy en día. Y sobre todo, en la otra parte que tiene que ver con lo que tiene que ver con detección de idiomas, que es muy importante porque nos permite poder digamos, asistir a cualquier persona sin importar el idioma que hable. Si la persona habla inglés, habla portugués, habla chino o habla cualquier tipo de idioma que sea de los más comunes, en este caso, el sistema va a ser capaz de poder conversar con las personas, tomar sus consultas y esas consultas las va a convertir en el idioma original que tiene la organización. ¿Ok? Que hemos visto también en inteligencia artificial que está calando mucho, lo que tiene que ver con la parte de moderar el contenido. Y ahí estamos hablando de redes sociales, de lo que se publica en web, lo que tiene que ver en la parte de blogs, donde hay sistemas que están constantemente revisando qué es lo que se está publicando, qué tipo de palabra, cuál es el contexto de la que se quiere decir. Y por otro lado, lo que es la parte de seguridad. La seguridad se ha visto muy, pero muy apalancada, ha incrementado muchísimo con esa parte que nosotros le decimos la detección de anomalías, donde el sistema está visualizando y está constantemente en algunos casos revisando correos electrónicos, malware, lo que es desde una dirección IP que me están enviando algún tipo de virus o se están tratando de conectar y el sistema es capaz de no solamente recibir y hacer el cierre, digamos de alguna manera asegurando esa organización, sino que esa información se la traslada a los otros clientes que están en la misma plataforma, de manera que ninguno sea afectado por algún tipo de ataque que se está presentando o que se podría presentar en alguna plataforma. ¿Qué más, por ejemplo, me llama la atención de lo que hemos visto y que está creciendo mucho en la parte de inteligencia artificial? Tiene que ver con la parte de datos. Cuando estamos hablando de inteligencia de negocios y cosas de estilo, normalmente la hemos tenido utilizando bases de datos SQL, MySQL, Postgres, cualquiera de estas bases de datos, y lo que básicamente nos permiten es recibir la que está pasando o qué pasó con eso, con esa información, cuántos clientes recibieron, qué tipo de servicios le entregamos, cosas de estilo. Pero ¿qué tal si entramos en el mundo de analítica? Cuando una de las cosas que queremos hacer, que es por qué fue que pasó. Igualito sigo viendo pasado, pero el sistema es capaz de analizarlo. Y estamos viendo con los sistemas, digamos, usuales de lo que tiene que ver con inteligencia de negocio. Pero cuando le empezamos a aplicar la parte de inteligencia artificial, ahora empezamos acá en la parte de predictiva. ¿Okay? ¿Qué podría pasar? ¿Qué escenarios puedo crear, por ejemplo, por
cualquier tipo de servicio que está. Y más allá de esto, ¿cómo hacemos que eso que nosotros estamos pensando logre pasar? Y ahí es donde entra la parte analítica, ahí es donde entra la inteligencia artificial, ayudarnos, por ejemplo, a crecer en las ventas, a crecer en lo que corresponde a la adopción de nuevas tecnologías o, por ejemplo, a que sea reconocido el mercado por algún tipo de servicio que estamos prestando o algún tipo de producto. Eso es lo que estamos logrando cuando empezamos a meter estos dos mundos. Entonces, a nivel de aplicaciones, el mundo de inteligencia artificial es muy grande. Desde lo que corresponde a la parte de visión, donde nosotros podemos hacer que cualquier sistema esté analizando una imagen y que sea capaz de entender qué es lo que está pasando, que cuando hablamos justamente y le estoy consultando, por ejemplo, pensando en la parte de asistentes virtuales, donde tiene que ver, por ejemplo, dame una dirección, por ejemplo, de un sitio cercano, dame, por ejemplo, la dirección de un restaurante o dime, por ejemplo, cuáles son los servicios que tengo cercanos y que de alguna manera tienen delivery para la casa. Y que además de esto, inclusive sean capaces de interactuar con lenguaje. Y que no solamente esto, sino que utilicen lo que se llama base de datos de conocimiento, que sean capaces de buscar todo lo que tiene que ver con publicaciones que se están colocando en Internet. Búscame, por ejemplo, todo lo que está hablándose en estos momentos sobre transformación digital, pero que tenga que ver, por ejemplo, con el año 2021. O búscame todo lo que está pasando a nivel de la pandemia. Ese es el tipo de cosas con la búsqueda del conocimiento, lo que se está logrando a nivel de aplicabilidad. Y, por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo, algo que se conoce, se denomina LUIS. LUIS es básicamente digamos, el acrónimo que se le da a lo que es la parte de entendimiento de información y lenguaje. Imagínense el caso que yo le diga a un sistema, dice, por favor, colócame la temperatura de la cocina en 21 grados. Para nosotros no suena sencillo, porque nosotros somos humanos y entendemos ese tipo de contexto que se está hablando. Pero ¿qué tal cuando se lo decimos a una computadora? Se lo estamos diciendo a un sistema de inteligencia artificial. El sistema tiene que entender, primero, que estamos hablando de la temperatura, segundo, que estamos hablando de una localidad específica dentro de una casa, en este caso la cocina, y por último, cuál es la temperatura que le estamos colocando. Y el sistema es capaz de ver todas estas intenciones y poder dilucidar y al final entender que lo que se quiere hacer es agarrar un dispositivo físico y colocarlo en 21 grados y ese dispositivo es el que se encuentra en la cocina. Eso es lo que se logra con la parte de inteligencia artificial. Ahora imagínense con lo que estamos viendo en el mundo de asistentes virtuales, de colocar esos dispositivos como Alexa, como Siri, como Cortana, que tú puedas tener de alguna manera tanto en empresas como en la casa, y que tú le puedas estar pidiendo, dame la música, dime, por ejemplo, cuáles fueron las últimas llamadas que recibí, cómo está el tráfico, por ejemplo, para ir al trabajo, y sobre todo cosas que tienen que ver, por ejemplo, con localízame cierta información o ayúdame, por ejemplo, a hacer una reservación, por ejemplo, en un médico, en un sitio que tenga que ir. Ese tipo de cosas es lo que estamos consiguiendo con la inteligencia artificial, ese tipo de asistentes como tal. Entonces, en casos de uso, es grandísimo lo que se está creando, ese mercado que tiene que ver desde lo que tiene que ver con atención al cliente, lo que tiene que ver con la experiencia de compra, que hoy en día cuando estamos, digamos, de forma remota, sobre todo que estamos teniendo distanciamiento social, ha crecido muchísimo lo que es el e-commerce. Entonces, esa parte de experiencia de compras ha crecido muchísimo. La parte de escritorio de ayuda, lo que es la parte del helpdesk, donde tú le puedes prestar ese servicio 7x24, 365 días, donde la gente es capaz de poder recibir atención y que te puede preguntar de cualquier cosa. Imagínate que sea una clínica y la gente esté preguntando sobre el COVID, o que sea, por ejemplo, un banco y el sistema sea capaz de decirte cuándo tienes tú abierta lo que corresponde a las agencias. Y más allá de esto, inclusive que tú te puedas consultar a una farmacia si un determinado medicamento te puede servir o no para algo sin necesidad de tener que movilizarte de tu casa. Ese es el tipo de servicio que estamos viendo. Y por último, lo que es soporte a empleados, donde tenemos de lo que es recursos humanos, lo que tiene que ver con la parte de reservar, por ejemplo, sitios de trabajo, lo que tiene que ver por ejemplo, guárdame una sala de conferencia porque voy a hacer una teleconferencia, porque estamos haciendo mucho teletrabajo hoy en día. Entonces, a nivel de los bots y todo este tipo de inteligencia artificial, vemos cómo crece y cómo se conecta con todo el mundo. Estamos hablando de conectarse con correo electrónico, con Facebook, con lo que corresponde a Skype, con Telegram, con todo este tipo de servicios que de alguna manera pueden utilizar desde el lenguaje natural, visión y todo ese tipo de cosas, y es capaz de interpretarlo. Y eso es justamente lo que se logra con la inteligencia artificial, hacer que todos estos mundos que son desde mundos que tienen que ver con información,
software que puede ser, digamos, corporativo, y lo que son asistentes virtuales puedan prestar un servicio a todas las personas. Y por algo interesante, no solamente es lo que vemos hoy en día, sino las capacidades que estamos viendo. Las capacidades son infinitas cuando estamos hablando que se pueden utilizar en vehículos, pueden interactuar con las casas, pueden interactuar con lo que corresponde a lo que se dice en Internet de las cosas, que tiene que ver con ese mundo digital conectado al mundo físico. El hecho de que se converse, se hable, se gesticule, de alguna manera se maneje en texto y que me lo maneje por cualquier canal digital o físico que exista. Eso es lo que se ha logrado hoy en día con la parte de inteligencia artificial. Y las aplicaciones en el mundo real siguen creciendo. O sea, hoy en día vemos un crecimiento muy grande con el sistema de salud y lógicamente por lo que está viviendo el mundo, por lo que estamos con esta nueva realidad, esta pandemia, ha hecho que los sistemas de inteligencia artificial se vean muy afectados con lo que corresponde a salud. Pero lo estamos viendo en el sector transporte, lo estamos viendo en el sector de seguridad, lo estamos viendo en globalización, entretenimiento y, por ejemplo, cosas que tienen que ver con cosas tan sencillas como es la parte retail, que se ha visto muy afectada por toda esta parte. Entonces necesita estos sistemas para poder vender más, para poder mantenerse y sobre todo, y sin dejar la importancia, todo lo que mantiene lo que tenemos en la parte superior es la parte de banca y finanzas, donde estamos viendo que todas las empresas de alguna manera están a nivel de banca viendo cómo utilizar la parte de inteligencia artificial y ahí tenemos un ejemplo muy grande que le van a hablar los otros expositores que tiene que ver con Bancaribe, cómo está mejorando y cómo ha hecho la transformación digital en parte, digamos, de su ADN. Entonces, a nivel de tecnología vemos que todo lo que está sucediendo, desde chatbot, lo que es análisis predictivo, asistentes virtuales, lo que son estos tipos de reconocimiento de lenguaje, visión artificial, inclusive lo que es la parte de automatización de procesos, está siendo muy, pero muy utilizada, porque se necesita hoy en día, más que nunca, la parte de inteligencia artificial para que los negocios realmente sean efectivos, crezcan como tal y que puedan afrontar toda esta cantidad de vicisitudes, lo que son estas oportunidades, que yo le digo más que todo oportunidades, tenemos que saber surfear la ola y parte de esto nos va a ayudar muchísimo a lo que es la parte de inteligencia artificial. Entonces recordemos algo y lo mantengo como un mensaje, la inteligencia artificial está al alcance de todos. Todas las organizaciones, sin importar el tamaño, sea un pymes, una corporación o un individuo particular, pueden utilizar y pueden trabajar con la inteligencia artificial. Por eso es que digo que llegó y llegó para quedarse, llegó para ayudarnos, llegó para crecer. Y como dijo Domingo en un principio, inclusive no lo veas como un riesgo para el trabajo, veo como una oportunidad, porque eso es lo que está pasando. Y vamos a agarrar lo que dice Satya Nadella, que dice unas palabras muy importantes. Si no te subes a lo nuevo, no sobrevives. Velo como un mensaje y eso es algo que les quiero dejar. Si no nos montamos en ese, digamos, en esa ola, en esa parte de inteligencia artificial, mañana vamos a estar lamentándolo inmensamente. Gracias de verdad. Y bueno, Domingo, te doy el pase para que continúes con el resto de los invitados. Y mostrarnos el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y sobre todo por validar el título de nuestro webinar que está al alcance de todos. Ahora invitamos a Irving Guzmán. Presento a Irving, es ingeniero en computación, egresado de la Universidad Simón Bolívar, experto en ciberseguridad y seguridad de la información. Cuenta con posgrado en telecomunicaciones, certificación internacional ISO 27001. Se ha desempeñado en diferentes cargos en el área de soporte técnico, redes, sistemas de información, arquitectura de IT en instituciones financieras nacionales. Actualmente se desempeña como director asociado de auditoría de sistemas y canales electrónicos en Bancaribe y líder del proceso de transformación digital en el proyecto Auditoría 4.0. Bienvenido, Irving, y adelante con la presentación que nos pueda ofrecer. Gracias, Domingo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, luego de la extraordinaria introducción que nos dio Wismar, es importante destacar de esto que la inteligencia artificial tiene un hueco en la historia. Hablamos de 1956, cuando se comienza ya a hablar del término de inteligencia artificial. En los años 90 toma un impulso importante hasta que en el año 97 vemos el primer gran reto cuando IBM a través de un ordenador llamado Deep Blue logra ganarle una partida de ajedrez a Kasparov. Luego en el 2008 vemos otro evento importante que es cuando se lanza la primera aplicación para el reconocimiento de voz con inteligencia artificial. Y un poco más cercano, en el año 2014, vemos el primer bot
llamado Eugene Gottman, que pudo superar el test de Turing y logró engañar a 30 de 150 personas, haciéndoles creer que era un niño de 13 años. Iniciativas que abren el marco de lo que es la inteligencia artificial. Y en Bancaribe estamos haciendo historia con este superpoder también. En esta oportunidad me toca hablarle de cómo la inteligencia artificial llegó a Bancaribe, específicamente en auditoría interna, con Rowdy. Rowdy es conjugar lo que es la robótica como el elemento principal de motor para auditoría, y el otro es la agilidad y lo que es el aseguramiento que proporcionan las áreas de control como es auditoría. Rowdy viene a ser este primer bot con inteligencia artificial centrada en automatización robótica de procesos, como se conocen sus siglas en inglés, RPA. Rowdy llega a Bancaribe para ser un asesor de confianza, capaz de brindar un aseguramiento en todos los procesos de la organización con un altísimo nivel de eficiencia. Next. Pero ¿cómo llega Rowdy a convertirse en este asesor de confianza? ¿De qué está compuesto Rowdy en su ADN? Bueno, básicamente Rowdy está compuesto por un software provisto por la empresa Galvanize llamado ACL Robotics. ACL Robotics no es más que un software que tiene una serie de componentes que aprovechan unos scripts mediante el cual configuramos una serie de tareas que suelen ser repetitivas para que se ejecuten en un periodo de tiempo. Lo segundo que contiene el software de automatización robótica de procesos es un motor para poder automatizar las referidas tareas. Y aquí es cuando hablamos específicamente de RPA. No es más que colocar esas tareas en una lista de secuencias que permitan estar asociadas a un proceso de forma automática. Y esto nos va a permitir colaborar con otros sistemas cuando y como sea necesario. Lo tercero que hace con la suma de los dos primeros componentes es poder imitar las tareas. Y aquí es donde tiene un valor importante lo que es la automatización robótica de procesos. Y cuando llegamos a la inteligencia artificial centrada en datos, hablamos de que el robot es capaz de imitar las tareas y el comportamiento que hace el ser humano mediante un proceso importantísimo que es el aprendizaje. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo podemos, con la inteligencia artificial, incorporar un superpoder también en las unidades de control y extendido a toda la organización. Next. Pero, ¿qué es en realidad una automatización robótica de procesos? Se puede decir en líneas generales que, bueno, que la automatización robótica de procesos desbloquea todo el potencial que tiene el ser humano, y tiene muchísima razón, por todas las bondades que representa el poder automatizar un conjunto de tareas y eliminarnos y dedicarnos a cosas de muchísima más relevancia en la organización, teniendo, digámoslo así, un trabajador virtual. Pero, ¿qué es en sí la automatización robótica de procesos? La automatización robótica de procesos, nos preguntamos, bueno, ¿es una gran macro en Excel? ¿Es un computador separado? Estamos hablando, por ejemplo, de que es una maquinaria, un tipo de maquinaria especial para hacer las cosas. Bueno, técnicamente hablamos de que el proceso de automatización robótica de procesos es un programa. Y es un programa que, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que decir que imita la acción humana. Y con todo el aprendizaje que puede ganar este ciclo de automatizar tareas, llegamos a emular a su máxima expresión el comportamiento humano. Técnicamente es un software, como hablamos antes, que sigue unos pasos basados en reglas básicas. Debe existir un conjunto de reglas. Cuando hablamos de reglas, hablamos de reglas matemáticas, aritméticas, reglas lógicas, que pueden ser aplicados a diferentes procesos. Pero también hablamos que la automatización robótica de procesos se centra en procesos que son objetivos, es decir, procesos que tienen un inicio y un fin y cumplen una función específica para la organización. Pero hablemos de cómo llega la inteligencia artificial con Rowdy, que es nuestro bot centrado en datos, y cómo aprovechamos la analítica de datos para hacer cosas diferentes y enrumbarnos en lo que es la transformación digital de Bancaribe. La inteligencia artificial
con un software de automatización robótica de procesos funciona combinando grandes cantidades de datos con un procesamiento rápido, interactivo, empleando algoritmos que son inteligentes y que permiten a este software aprender de forma autónoma. Entonces, con la inteligencia artificial ya centrado en datos, las empresas comienzan a verse envueltas en un gran problema que es denominado la data oscura. Y estamos hablando de que con la transformación digital las empresas comienzan a crecer en volúmenes de datos. Nos hemos vuelto un mundo extremadamente tecnológico y estamos hablando de 7.5 sextillones de gigabytes de información que son generados cada día a nivel mundial. La data oscura, según Gartner, son los datos de información que las organizaciones comenzamos a recopilar y almacenar, procesamos, pero que nunca logramos utilizar al 100%. Y muchas veces almacenar estos datos genera mucho más gastos y representa más riesgo que lo que pudiera ser el valor que le damos a la organización. La automatización robótica de procesos, y específicamente en Bancaribe con Rowdy, llega a resolver este tema porque está centrado en datos. Y cuando hablamos de datos tenemos que hablar de analítica. Era un poco lo que introducía Wiseman. Cuando comenzamos a hacer preguntas de por qué suceden las cosas. Entonces la analítica no es más que un campo que incluye y multidimensiona aquellas cosas que podemos hacer con reglas matemáticas, estadísticas y modelos que pueden llegar a ser predictivos mediante técnicas de aprendizaje que son basados en la máquina. Y esto lo hacemos para hallar patrones y aprender de esos patrones para comenzar a transformar esa cantidad de datos en información. Hay dos tipos de aprendizaje que se manejan en el mundo de la automatización robótica de procesos y en lo que tiene que ver con el conocimiento y el aprendizaje, y es el aprendizaje supervisado y no supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, imaginemos que tenemos una gran lista de canciones en nuestro computador, pero necesitamos identificar qué tipo de canciones son. Entonces, el aprendizaje supervisado, en función a nuestra experiencia, comenzamos a etiquetar las canciones. Y decimos, música romántica, salsa, merengue. Y el aprendizaje no supervisado es esa capacidad que tiene la máquina de poder identificar esos patrones, agruparlos y clasificarlos de forma automática. Incluso el aprendizaje no supervisado llega a ser potencialmente mucho más relevante que el aprendizaje supervisado. Digamos, en este aprendizaje no supervisado, el bot puede llegar incluso a decir, bueno, sí, esta es una balada, pero es una música romántica suave, esto es un jazz, esto es un blues. A ese nivel, digamos, de capacidades puede estar la analítica avanzada de datos. En el caso de Rowdy, tomamos como referencia que para el 2021, el 15% de todas las interacciones que se manejen de servicio al cliente van a ser manejadas completamente por inteligencia artificial. Y esto representa desde el año 2017 un crecimiento del 400% según lo expresado en una encuesta proporcionada por Gartner. Pero hablemos de cómo Rowdy utiliza la inteligencia artificial y cómo lo hacemos en Bancaribe desde una unidad de control para apoyar todos nuestros procesos y enmarcarnos en este superpoder. Rowdy y el software que está detrás de Rowdy, ACL Analytics, se conecta a más de 420 bases de datos que tienen las diferentes aplicaciones en el mundo. Con esto podemos obtener datos. Esos datos son analizados a través de los diferentes módulos de analítica avanzada que tiene. No estamos limitados, digamos, a pruebas específicas, al tamaño de la muestra, como está acostumbrada la auditoría tradicional. Manejamos el 100% de los datos y algo muy importante que es totalmente en tiempo real, sin impacto a las aplicaciones del negocio. Una vez analizados los datos, podemos automatizar las tareas hasta que lleguen a un nivel de eficiencia y emulando mucho de lo que es el comportamiento humano. Una vez automatizado, podemos generar reglas básicas sobre el comportamiento que tiene la información, es decir, podemos monitorear un proceso o podemos reportar su comportamiento con las excepciones que hayamos identificado en su momento. Pero no nos quedamos allí. Eso nos permite también actuar en función de un conjunto de reglas. ¿Y cómo lo hace Rowdy desde auditoría? Con conocimiento. Y Rowdy puede aprender y puede predecir. Cuando hablamos de predecir, puede crear
modelos predictivos simplemente con el análisis de la información. Y esto lo hace con analítica avanzada. Hasta ahora vemos que con este bot de inteligencia artificial aplicado a toda la organización desde auditoría, podemos importar datos. Podemos preparar la información, data no estructurada, la podemos estructurar, podemos analizar la misma, podemos prevenir situaciones, es decir, anticiparnos, y ya aquí es donde viene un cambio relevante para auditoría interna. Auditoría normalmente comunicaba situaciones, pero situaciones que ocurrían post-mortem. Hoy en día estamos a capacidad 100% de ser, digamos, proactivo y anticiparnos a las situaciones, porque estamos viendo data real y podemos predecir en el futuro qué puede pasar. Cuando hablo de predecir en el futuro, esta herramienta de data analítica pudiera, por ejemplo, monitorear un proceso de otorgamiento de créditos y pudiera determinar en algún momento cuándo un cliente puede quedarse sin capacidad de pago en función de su comportamiento transaccional. Y con esto llegamos al punto de que el robot puede enviar información y puede reportar a las diferentes unidades para que activen cualquier proceso de control que beneficie y apoye la toma de decisiones de la organización, que pueden ir desde un otorgamiento adicional de crédito hasta la prevención de un futuro fraude. Hasta aquí vemos que Raudy puede entrenar y puede predecir. A través de interpretaciones gráficas podemos diseñar indicadores, KPI, KRI, y podemos tener también acciones automáticas. Raudy puede reportar excepciones, puede notificar cuando se supera un umbral dentro del análisis que efectúa y puede notificar de forma proactiva cuando un proceso queda inactivo. Entonces, hasta aquí vemos que la potencialidad de la analítica de datos colocada a través de Raudy nos da una amplitud para poder, como unidad de control, tener una visión 360 sobre las oportunidades que tiene la organización para aprovechar nuevos negocios. Whitman hablaba de inteligencia de negocio, pero también hablaba de algo muy importante, lo que es el análisis de sentimiento. Y con esta herramienta podemos incluso analizar el comportamiento de nuestro bot que se encuentra en nuestra página pública. Por ejemplo, pudiésemos ver cuándo interactúa un cliente a través de nuestras redes sociales y manifiesta su sentimiento. Raudy es capaz de analizar con aprendizaje supervisado y no supervisado cuándo ese sentimiento es bueno, malo, puede estratificarlo y puede generar incluso facilidades para que nuestros ejecutivos de negocio se acerquen al cliente, estemos más cercanos y podamos transmitir lo que para Bancaribe siempre ha sido lograr una experiencia wow de nuestro cliente con todo lo que es nuestro proceso de transformación digital. Ahora, ¿qué beneficios y qué valor agregado nos da la robótica en Bancaribe? Tenemos, por supuesto, un mayor progreso. La tecnología que tiene la automatización robótica de procesos es una tecnología no invasiva, no genera impacto en las aplicaciones y algo muy importante, cada vez que se coloca en producción un proceso automatizado, no requiere que se desarrolle o se adecue ninguno de los aplicativos que están en producción. Lo otro es que esto es una implementación progresiva. El robot puede ir aprendiendo, es decir, puede aprender, digamos, a gatear, luego a caminar y por último a correr. Y lo más importante es que esto genera cambios positivos organizacionales. Todo esto apunta, por supuesto, a la eficiencia. Tenemos un riesgo operativo cero, es decir, el error humano se reduce, se elimina por completo. Esto permite, por supuesto, estandarizar todo lo que son procesos, mejorarlo. Tenemos un trabajador virtual o un bot trabajando 24/7/365 sin dependencia humana, lo cual nos otorga como valor agregado que la velocidad máquina se reduce en un 75%. En el caso de todos los procesos de automatización robótica se corren en la nube, un poco lo que hablaba Whitman. Las capacidades aumentan muchísimo, no requiero de máquinas para procesar grandes volúmenes de información, sino la información está procesándose en la nube con reglas claras, con principios programados y con la inteligencia que este bot tiene para poder aprender. Esto indudablemente en el tiempo se convierte en ahorro. Hay un ROI que es menor a los 6 meses de ese retorno de inversión. En la medida que se van generando robots centrados en analítica de datos, el retorno de la inversión viaja a una velocidad importante. No requerimos equipos especializados para diseñar estos procesos de robótica. Aquí es una secuencia de pasos y con la experiencia que tienen los auditores de conocer los procesos, de saber cuáles son sus riesgos,
la automatización robótica de procesos llega de verdad con un valor agregado para todas las organizaciones que se involucren en este superpoder. Para el negocio termina siendo escalable. No hay límites para la inteligencia artificial centrada en analítica de datos. Puedes monitorear todos lo que son los procesos y analizar su comportamiento. Las campañas que hacemos sobre nuevos productos pueden ser analizados porque podemos conectarnos en línea y podemos ver cuándo una campaña está siendo efectiva o no está siendo efectiva, y podemos girar el timón de nuestro barco a la velocidad que demanda este mundo convulsionado que tenemos y que cada día, insisto, es mucho más tecnológico. Las adaptaciones son sencillas, no requieren de grandes pasos ni de muchas complicaciones ni largos GAN para implementación. Estimamos que un proceso complejo de automatización robótica de procesos no debería ser las 4 semanas. La experiencia nos lleva a eso y lo vamos a ver en casos de éxito, y esto genera una mejor experiencia del cliente. Lo que buscamos en Bancaribe es siempre que el cliente nuestro cliente interno esté con un wow, al igual que nuestro cliente externo se beneficie de todo esto. A nivel normativo nos da una ventaja importante. O sea, nos vamos a anticipar a estas situaciones de requerimiento de los entes reguladores porque tenemos esta cantidad de datos que han sido almacenados y que nunca los hemos aprovechado. Y podemos poner a un robot a que constantemente nos informe sobre este tipo de situaciones y estar un paso adelante tecnológicamente de los requerimientos del ente regulador. Esto no es más que centrar los esfuerzos en optimizar los procesos y apuntar al aseguramiento, pero de extremo a extremo. Ya auditoría deja de ser un ente dedicado solamente al aseguramiento para ser un ente que agrega valor a la organización. Como caso de éxito de Rowdy podemos mencionar el haber automatizado un proceso de conciliación de pago de persona a persona. Este es un proceso que involucraba alrededor de 28 procesos totalmente manuales, que llevaba a la organización un número de horas importante y de recursos para lograr que se conciliara la información que venía de P2P, que todos sabemos cómo ha cambiado y cómo ha crecido exponencialmente. Esto se logró reducir a tan solo 40 minutos y lo ejecuta un robot automáticamente y genera toda la información, y no solo concilia, sino que pudimos lograr con este proceso que el robot entregara al sistema de procesamiento cache el archivo y pudiese incluso validar que la información que se generó fue la misma que procesó. Esto de manera automática. Aquí vemos cómo la automatización robótica de procesos interactúa entre dos sistemas diferentes, sin ningún impacto, sin ninguna interrupción y de forma totalmente amigable. Con robot también podemos ver las incidencias de todos los reclamos de nuestros clientes. En la actualidad, Rowdy puede analizar todos los reclamos de nuestros clientes, incluso puede clasificar tendencias. Podemos alertar sobre clientes, por ejemplo, que el 100% de sus reclamos, de sus consumos, perdón, los reporta como reclamo. Y eso lo derivamos a las áreas de atención y se previene todo lo que son las situaciones de posibles fraudes en la organización. Tenemos un bot que analiza todas las tarifas y comisiones de la organización. Garantizamos que las tarifas y comisiones que sean regulatorias y que estén en el marco de las regulaciones bancarias venezolanas se estén cumpliendo y la organización reciba los ingresos producto de estas tarifas y comisiones. Tenemos también un bot que analiza el comportamiento de nuestros canales electrónicos y es capaz de predecir y de intuir cuándo el comportamiento de nuestros canales está asociado a una interrupción. Genera alertas automáticas y puede digamos, servir de insumo a las áreas de tecnología para que ejecuten acciones sobre la disponibilidad de nuestros canales. Tenemos también un análisis completo con un bot de toda la información transaccional de cuentas de ahorros y corrientes. Y esto sirve de insumo a las áreas de inteligencia de negocio para que apliquen y accionen todos sus planes estratégicos para lograr las metas de la organización. Se controlan también todo lo que es la gestión y liquidación de créditos. Y por último, tenemos un bot que analiza las cuentas que se cancelan en la organización. Y no solo eso, con los valores atípicos que se están generando, que serían las cuentas activas, también nos da información de cuánta cantidad de cuentas nuevas se están abriendo en la organización y que apuntan a las estrategias del negocio. Entonces, hasta ahora vemos cómo este superpoder llega a auditorías, se extiende a la organización y Rowdy viene a ser un aliado importante en temas de inteligencia artificial. Cedo la palabra a Domingo para que continúe con nuestra nueva expositora. Gracias.
Caribe de 2011, es licenciada en computación, egresada de la Universidad Central de Venezuela con diplomado en gestión de cambio en la Universidad Católica Andrés Bello Ingenio y estudio en gerencia de proyectos en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Mariela cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector bancario. Gerencia de proyectos, desarrollo de aplicaciones web, canales electrónicos y plataformas bancarias, administración de centros de cómputos y telecomunicaciones, implementación de manejadores transaccionales para cajeros automáticos, equipos de autoservicio y aplicaciones móviles. Se destaca también en sus competencias del área de desarrollo y arquitectura de software, optimización del rendimiento, solución de problemas y control de calidad, procesos de desarrollo ágil y desarrollo front-end y back-end. Bienvenida, Mariela, y adelante con toda la información que nos puedas ofrecer. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los invitados. Bueno, ya Wismar nos hizo la introducción y ampliación de todo lo que tiene que ver de inteligencia artificial, cómo abarca en distintos ámbitos y cómo viene a potenciar el negocio. Y en el caso de Irving, pues nos demostró con toda su presentación cómo la IA también ha potenciado procesos internos en el banco para optimizar y mejorar todo lo que tiene que ver con el servicio. Con esto vamos a complementar cómo la inteligencia artificial y los servicios digitales también atienden al externo y cómo mejoran la atención al cliente. Porque definitivamente la atención del cliente es clave en la actualidad. ¿Y por qué es clave? Porque saben todo lo que quieren, más que nunca, y cómo hacerse oír. Adicional a eso, los clientes tienen todas las herramientas en sus manos. Hoy en día tienen los dispositivos móviles como un arma clave para la reclamación masiva por los distintos medios y en tiempo real. Y esto nos obliga como organización a tener cara, boca, ojos y oídos. Hay que escuchar al cliente, hay que estar atentos a sus necesidades. Y definitivamente también la calidad de atención va atada a la calidad del producto. Es un valor diferencial para la toma de decisiones. Y es imprescindible que todo producto y servicio esté centrado en el soporte de la atención al cliente. Y la balanza se inclina al cliente con sus superpoderes, porque está conectado, tiene todas las herramientas para ello, tiene a disposición todas las redes sociales, siempre conectados en tiempo real, y eso lo empodera de una forma extrapolar para estar atados a todo lo que le podemos ofrecer desde el lado de la banca. ¿Y cómo y cuándo respondemos a los clientes? Tenemos los distintos canales tradicionales, a través del teléfono, a través de email y a través de los nuevos canales de atención que vienen a potenciar todo el servicio, los chats, los bots y ahora las redes sociales, donde siempre están interconectados. Y las claves para una adecuada atención, la hiperconectividad, estar siempre en tiempo real, una atención personalizada las 24 horas, los 7 días de la semana, tener el valor y la oportunidad, tener el compromiso y la eficacia, y por sobre todas las cosas siempre superar las expectativas y proporcionarle al cliente la experiencia memorable con todos los servicios que requiere. Y por eso la conjugación perfecta de lo que es la atención al cliente está centrada, por un lado, en las redes sociales, porque son una mina de oro, porque allí está toda la información sobre las preferencias, las opiniones y todas esas intenciones de compra que tienen nuestros clientes. Y por otro lado, los bots que están disponibles, que están siempre en tiempo real, que son ágiles y precisos, pero además lo podemos integrar con todas las redes sociales. Ahora, ¿los agentes virtuales van a dominar el contact center? Los agentes virtuales han optimizado la atención al cliente, sin dudar a dudas. Reducen los costos y optimizan los tiempos operativos con la mensajería instantánea y con la incorporación de los bots. Dan atención escalable en altas demandas, entregan información precisa, se puede predecir el comportamiento y el sentimiento, pero también estamos convencidos que es necesaria esa empatía, esa calidez y esa necesidad cercana que brinda el humano, la atención humana como clave también para el servicio. Y los servicios digitales y la inteligencia artificial vienen a incorporarse en Bancaribe porque nuestro principio clave es que es necesario responder siempre. Las experiencias y la suma de las emociones generan comportamientos en nuestros clientes.
Los asistentes virtuales son un gran apoyo para todos nuestros operadores en función de la derivación, pero además proporcionan esa agilidad y esa respuesta en tiempo real que es requerida. Y tienen esa capacidad además de conocer el comportamiento del ser humano y de predecir sus gustos y sus intenciones. ¿Y cómo navegamos en Bancaribe hacia todas estas nuevas tecnologías? En el año 2020 dimos inicio a la integración de los servicios digitales y por eso los invitamos a interactuar con nuestro WhatsApp corporativo, el 0414 Mi Contact, que es el 0414-642-6682, donde estamos a un clic de distancia del cliente. Y esto nos ha permitido tener más de 120.000 conversaciones gestionadas a la fecha, más de 140.000 respuestas automáticas con la incorporación del corporativo autoresponder y más de 20.000 clientes atendidos, incluso por especialistas, cuando el cliente requiere de una mayor atención o de profundizar sobre un producto o servicio. Porque definitivamente las mejores experiencias generan mejores resultados a nuestro negocio. Pero además la atención al cliente también precisa de esta inteligencia artificial, porque está claro que el nuevo consumidor es exigente, ha cambiado sus formas de comportarse, porque la experiencia del cliente cada día es más competitiva en el mercado, porque todo cambio comienza además por nuestra cultura, por el convencimiento interno que debemos navegar hacia el cambio, hacia la transformación. Y lo hemos visto en las presentaciones anteriores, cómo hemos potenciado con la robótica procesos internos del banco. Optimizar la experiencia con todos los temas tecnológicos y como un principio clave adicional, que fue también mencionado por Wismar. Si no avanzamos, nos quedamos obsoletos. ¿Y qué se dice de los chatbots? ¿Qué piensan hacia el futuro? El 80% de las empresas tienen previsto utilizarlos en el 2021 y 42% de las empresas utilizarán todas estas tecnologías para mejorar la experiencia del usuario. ¿Pero qué es un chatbot? Un chatbot es un software de inteligencia artificial que está diseñado para comportarse como un ser humano. Son utilizados para llevar a cabo funciones de atención al cliente, porque además pueden comportarse como una persona y pueden resolver todas sus necesidades en tiempo real. ¿Y cuáles son los criterios que tenemos en Bancaribe para la elección del bot? Bueno, primero, entender cuál es el objetivo que persigue cumplir este bot. ¿Qué plataforma social está dentro de mi estrategia de comunicación? ¿Cuáles son las que utilizan mis clientes? ¿Cuál es la que utiliza mi cliente ideal, ese cliente objetivo? ¿Y de qué recursos dispongo para poder implementarlo? Y los beneficios que nos han aportado, la optimización de costos, sin duda alguna, un incremento de la eficiencia, esa respuesta en tiempo real y estar siempre presente para atender a nuestros clientes y usuarios, la reducción del entrenamiento continuo a nuestro grupo de operadores del centro de contacto, estandariza la experiencia del cliente y uno de los factores también importantísimos, el tema de la analítica, que nos da oportunidad para nuevos negocios y para fuentes de ingresos. Entender el comportamiento, las preferencias y los sentimientos de nuestros clientes. Por eso es que adoptamos la inteligencia artificial como parte de esta transformación, para crear servicios que procesan y simulan conversaciones humanas. Los clientes interactúan con nuestro bot y pareciera o tienen la sensación de que están interactuando con una persona real. Es de fácil acceso, no necesita descargas ni actualizaciones. Además aprende de esos gustos y de esas preferencias y permite reducir los tiempos de respuesta para crearle al cliente una experiencia más satisfactoria. Y de allí nace ARIA, nuestra nueva estrella del servicio. ARIA, un software basado en inteligencia artificial con tecnología Microsoft, basada en componentes de preguntas y respuestas y procesos cognitivos. Aprende en la medida que se interactúa con ella. Mantiene una conversación y es capaz de mantener todo el hilo de conversación hasta que el cliente decide que quiere ampliar sus requerimientos y es transferido a un especialista con toda la conversación que viene en la interacción con el bot. Además determina las intenciones que tiene ese cliente y guarda todos los registros para tener la analítica y saber quiénes han interactuado con ella y cuántas interacciones ha tenido el cliente.
y está basada en tecnología Microsoft Azure, de la mano con nuestro aliado Conseguir Consultores. Y como bien lo expuso Wismar, todos estos módulos nos permiten tener un bot con la suficiente inteligencia como para entender qué quiere el cliente, cuáles son sus necesidades, cuáles son las mayores interacciones que ha tenido, cuál es su comportamiento y su sentimiento. Tiene módulos de preguntas y respuestas, pero tiene módulos también de inteligencia y de predicción. Y adicional tiene el módulo dashboard de analítica, y a través de él nos permite crear nuevas estrategias, nuevos servicios que puedan potenciar al bot para interactuar con todos los clientes. ¿Y cómo mejoramos con ARIA la experiencia del cliente Bancaribe? Desde septiembre de 2020, que la colocamos en producción, ha tenido más del 30% de derivación, ha atendido más del 25% por encima de nuestros operadores del bot, y se ha totalizado 790.000 interacciones entre lo que atienden nuestros operadores del call center con estos nuevos canales. ¿Y cómo potenciamos la inteligencia artificial y los procesos cognitivos? Allí tienen los resultados. 576% de disminución hacia los especialistas, hacia estos nuevos perfiles, porque en la medida que potenciamos el bot, en la medida que ella aprende de todas las intenciones, deriva menos hacia un humano y da mayor información que es requerida por los clientes. Desde sus inicios hasta la fecha, desde septiembre de 2020 hasta hoy, se ha incrementado la interacción en 2.552% y ha tenido 250.000 interacciones hasta la fecha. Por eso los invito a que se conecten en la ruta de ARIA, de nuestra nueva estrella del servicio. La tienen disponible en nuestra página web, vía chat, www.bancaribe.com.be, a través de nuestra app Mi Conexión Bancaribe Digital, con comandos de voz para realizar transacciones de pago, recargas, consultas, transferencias. En nuestra red social Twitter, por mensaje directo, @Bancaribe. Y lo nuevo en el mercado, con reconocimiento de voz, porque además en Bancaribe nos caracterizamos por nuestro compromiso social, por apostar a la inclusión, y presentamos este nuevo servicio único en Venezuela para personas con visual reducido. Y adicional, multilingüe. Pueden interactuar con ARIA por voz o vía chat, con el lenguaje español y con inglés. Y para cerrar, concluimos con la experiencia del cliente. El centro de nuestro servicio, el centro de nuestro negocio. Es fundamental la experiencia para la transformación digital, con una convicción y una estrategia clara, donde la clave para la creación de productos y servicios debe estar focalizado en su necesidad, en lo que quiere el cliente. Y con ello vamos a potenciar el valor, la lealtad y la satisfacción para entregarle al cliente una experiencia memorable. Gracias por esta oportunidad y de nuevo le doy el pase a Domingo. Gracias, Mariela. Debo solicitar primero a nuestros invitados unos minutos adicionales. Nos hemos extendido de la hora que habíamos previsto inicialmente. Sin embargo, pienso que este webinar ha sido abundante en información y justifica unos minutos adicionales que podamos tomar. Yo voy a aprovechar también primero para felicitarte, Mariela, junto a tu equipo, por el trabajo comprometido y atento que nos conduce a hacer a Bancaribe un banco más digital. Y lo segundo que me gustaría profundizar contigo es sobre el premio País Plata de los Innovadores Financieros de FinTech América 2021. ¿Cómo fue que participamos en la categoría de Customer Experience y Engagement Innovation para el desarrollo de ARIA, nuestra asistente virtual y estrella del servicio basada en inteligencia artificial que nos acaba de mostrar? Sí, efectivamente participamos en la 6ª edición de los premios a los innovadores financieros de las Américas, que está además orientado a reconocer a los líderes del sistema financiero más innovadores con la transformación de sus organizaciones en América Latina. Estos reconocimientos buscan identificar, resaltar y promover a todas las personas, equipos y proyectos que se están reimaginando el sistema financiero para ser más rápidos, más eficientes y más inclusivos. Y en esta edición de FinTech América hubo más de 100 innovaciones nominadas por 18 países y resultaron ganadoras 35 iniciativas de 16 países. En la categoría Premio País hubo 13 ganadores con la nominación Plata,
y entre ellos un reconocimiento para Venezuela que nos llena de orgullo porque allí estuvo Aria premiada en su única clase. Todo un logro y toda una satisfacción para Bancaribe y por supuesto para este equipo que ha logrado colocar el bot al servicio de nuestros clientes. Bueno, felicitaciones a todos por tan merecido reconocimiento. Y ahora aprovechamos el espacio para leer preguntas y comentarios de la audiencia y serán contestadas por los ponentes. Me está llegando aquí una pregunta la dirigen para Wismar. Es muy alta la inversión en inteligencia artificial. ¿Se puede recuperar la inversión en un lapso considerable? Esa es muy buena pregunta. Y básicamente cuando hablamos de la inversión inicial son inversiones bajas, son inversiones, estamos hablando de unos cientos de dólares para empezar a utilizarse y el retorno, podríamos hablar que en cosas de no más allá de 6 a 7 meses ya tienes un retorno de inversiones. Fíjate, por ahí lo viste con los números de Mariela. Cuando tú ves esa curva tan grande que tiene que ver con lo que cambia con la atención al cliente y cosas de ese estilo. Yo digo que en este caso el ROI fue mucho más rápido que el que yo te podría, por ejemplo, estimar, pero sí, o sea, las estimaciones va a ser muy rápido el retorno de inversión y como te digo, y cada caso tiene muy particular, son cosas muy pequeñas, no necesariamente tiene que ser excesivamente grande, o sea, no es la gente que piensa que son miles de dólares para poder utilizar este tipo de herramientas y por eso les hablaba de la parte que es democratización de la información, que eso es accesible y fácil de poder ser utilizada por cualquier persona, cualquier empresa que lo necesite, sea grande o pequeña, para eso fue que llegó. Por eso es que digo que llegó para quedarse. ¿Ok? Excelente, gracias, Guido. No habiendo más preguntas, debo dar las gracias por acompañarnos en este evento. Su participación ha sido valiosísima. En el registro nos hicieron saber aquellos temas de interés que podemos abordar en las próximas entregas. Los invitamos a estar atentos a próximos eventos. Bancaribe Digital en nuestras redes, en @Bancaribe. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.